Buen día para todos. Nos vemos una vez más aquí grabando nuestro video semanal, que tratamos de que así sea, Que así semanalmente. sea. Ajá. Que a veces nos dan unos días más, unos días menos, pero aquí andamos. Eso. Y ahora venimos con un tema muy, muy interesante que yo creo que en algún momento de nuestra vida nos ha quejado a todos, y es el tema de los resentimientos. Así Saúl. es, de los resentimientos. Creo que algo muy, muy importante, o sea, si tú en algún momento has sentido resentimiento por alguien, ese coraje que cada vez que revives o recuerdas esas situaciones que llegaste a vivir, que sentiste que te lastimaron, si tienes ahí ese tipo de circunstancias, güey, cuando ves una persona, el simple hecho de verla, de escucharlo, de ver algo similar, no sé, una situación O de recordar alguna alguna situación que hayas tenido, ¿no? que lo vuelves a vivir como esas circunstancias que te han hecho molestar tanto, y sobre todo porque creo que lo más importante, si son cosas que al día de hoy tal vez no te has podido dar la oportunidad de perdonar, no te has podido dar la oportunidad de trascender, de superar, porque no sé, es difícil, ¿no? Al Sí. final puede ser no quiero, no puedo, no sé, cualquiera dolió de mucho. esas, ajá, huevo, o sea, y está bien, pero si tú te encuentras el día de hoy o te has encontrado en esta situación, yo creo que te va a interesar. Te recomendamos que te quedes y escuches todo el video, porque nosotros el día de hoy vamos a compartir lo que nos ha servido a nosotros para poder cambiar la perspectiva que tenemos, cómo nos dimos cuenta de qué son los resentimientos y qué son para nosotros, pero sobre todo una perspectiva que le pudimos dar a estas situaciones que nosotros hemos vivido para cambiar ese sentimiento. Entonces, es lo que nosotros queremos compartir el día de hoy. Sí, yo creo que primero lo más importante es como definir qué es un resentimiento. Sí, bueno. Digo, ¿cómo lo entendemos la mayoría de nosotros, ¿no? Por lo regular, un resentimiento lo asociamos con un sentimiento de odio, con un Exacto. sentimiento de ira que nos provoca el hecho de recordar alguna situación que vivimos con tal persona, que por lo regular hay tres resentimientos, digo, muy, muy, muy grandes que son los que más o menos rigen todo el círculo del tema, ¿no? Son los resentimientos hacia con uno mismo, los resentimientos hacia con Dios y los resentimientos hacia con las demás personas. Sí, bueno. Y esto, digo, la definición sería volver a sentir eso que sentimos cuando sucedió la situación, y tener un recuerdo con una emoción que no nos conviene, con una emoción baja, con una emoción ya sea de tristeza, de odio, de ira, que al final son emociones que no te dejan como vivir en paz, ¿no? Eso es lo que sería un resentimiento. Exacto, como esa parte, así como dices tú, de recordar. Y fíjate, creo que está bien dividirlo en esos tres, en el resentimiento hacia conmigo, hacia con Dios y hacia con los demás. Creo puede haber mucha gente que lo escuche. Digo, al final nuestra intención es compartir nuestro punto de vista de las cosas. Yo creo que puede haber mucha gente que si en su momento inclusive tiene un resentimiento con Dios, aunque crean, vayan a la iglesia, digan y bla 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 y todo lo que tú quieras, tal vez no estés listo para aceptarlo, también está bien. Sí. O sea, en su momento yo estuve en esa posición y está bien, güey, porque es difícil, ¿sabes? O sea, el simple hecho... Creo que deberíamos, puede que podamos empezar por ahí, porque creo que ahí es donde está el primer cuello de botella en esta parte de los resentimientos, güey, porque lo primero es aceptar que es un resentimiento. Sí, porque luego se siente así como difícil tan solo de aceptar, ¿no? O sea, por ejemplo, si llegas a platicar con alguien, como nosotros lo hemos hecho entre nosotros o con alguien más, ¿verdad? Y te hacen un comentario así que, oye, pues es que a lo mejor pues, estás resentido con esta persona. Y no, yo ni siquiera, no. Ya lo olvidé. A mí me vale. A mí ya no me... No, A mí no ¿cómo me crees? hace nada, simplemente pues es algo que pasó y así como que Ya tratas quedó de en el esconder. pasado. Ándale, así cual el pasado Como que, pisado, sí, dicen, güey, ¿no? o sea, no, pero sí está claro porque como que mientras más te defiendes, güey, Sí. más emputado estás, güey, ¿sabes? O sea, Es- estás y es como que eso muy es a la al- defensiva, Es güey. algo bien evidente, o sea, tan solo el hecho de oír mencionar el nombre de esa persona,
algún olor, alguna canción, ya es que Sí, luego tenemos como sí, que, sí, sí. como que el archivo de los resentimientos Esta así. la cantaba yo con aquella, Con aquel. fecha, qué traías puesto, cómo olías, y, Sí, o sea, sí, sí, así güey. cada detalle, ¿no? Hasta pasar por un lugar, güey. O sea, Claro. todo ese tipo de cosas trae recuerdos. Sí, pues al fin es lo que es, como te decía ahorita, o sea, recordar algo Sí, y que te cause una emoción que no está chido. Sí, exacto, ¿Neta? porque puede ser así, o sea, hay recuerdos que son buenos y que se siente chido, o sea, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, pasamos por cierto lugar y, no, un día yo vine aquí con mi familia y tengo un muy bonito recuerdo, y sientes como felicidad de recordar. Sí, nos la pasamos a toda Ándale, o madre. sea, todo eso, pero en esta parte del resentimiento vives una situación que te conecta o te recuerda con esa persona, esa circunstancia, y vuelves a sentir como el coraje, como el enojo, como la amargura, como el ponerte de malas, o sea, que en realidad tu mismo cuerpo y tu estado emocional, tu estado físico, todo lo que tú quieras, empieza a reaccionar ante esa emoción. Claro, y sí, y te digo, a veces no tiene que ser exactamente con una persona, también puede ser un suceso de tu vida, el cual recuerdas, pues vamos a poner un ejemplo, en un accidente, vaya. Tú llegas y ves el escenario y pues te causa así como escosor, como que tiemblas y lo sientes así como un vacío en el pecho de lo que estás sintiendo, de ver la persona a lo mejor tendida ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, llegas a ver un accidente y te vuelves o sea, es un recuerdo recurrente, sí, y a veces eso te hace como entrar en un pensamiento de que, ay, no, es que a mí no me gusta manejar en el freeway porque, no, es que ahí la gente choca y se muere, o sea, son ese tipo de ideas que te vas haciendo en la cabeza en base a situaciones que has visto y las recuerdas de esa manera y te provoca Sí, algo man. que al final no te deja vivir en paz. Ese es el problema, ese es como que la consecuencia más grave, que no estás en paz con ese tipo de situaciones. Ahora, creo yo, por ejemplo, que es importante como que abordar el tema de esta parte, güey. Hay muchos resentimientos que nosotros o cualquier persona llega a tener por sucesos, circunstancias, situaciones que nosotros llegamos a vivir en una edad donde nosotros éramos totalmente endebles y pues como inocentes, si lo quieres ver de una manera, o sea, te hablo por ejemplo, o sea, de una persona que puede estar resentida con su papá porque al fin es un alcohólico, lo golpeaba, estaba chiquito, te hablo de una persona que pudieron haber abusado de ella y al final se dio cuenta cuando está morro, o sea, todo eso, te hablo de una persona que a lo mejor lo pudo abandonar su familia, o sea, ese tipo de situaciones que al final es coherente o es hasta lógico pensar, bueno, pues es que yo no me lo gané, yo no hice nada, o sea, al final nada más me dañaron o lo hicieron hacia conmigo, entonces, ok, sí, o sea, está bien, es argumentable, no se lo merecía, no se lo buscó, igual y pues sí se pasaron, sí sabes, o sea, pasaron sobre de ti, güey, entonces, pero al final aquí la contraparte es, ¿hace cuántos años pasó eso, güey? ¿Y qué tanto el día de hoy tu vida se sigue regiendo a través de lo que tú viviste en tu pasado? Exactamente. Porque ya no es como en la onda de me hicieron esto, me lastimé, me sentí de esta manera. Es, ok, güey, se entiende, está bien, pero ¿qué tanto sigue generando algo en tu vida eso que tú viviste, no sé, güey, hace 30 años, 25 años, güey? Que todo ese tiempo, esa madre está generando dentro de ti malestar, amargura, cuestiones físicas, o sea, todo. Enfermedades. Exacto, güey, porque eventualmente ese estado emocional, pues tan, no sé, o sea, como de... Va generando pedos en tu cuerpo al va final. generando pedos, exactamente, güey. Sí. Sí, y es que sí, yo creo que lo importante es detenerse un poquito a pensar y decir, bueno, o sea, vamos a poner el ejemplo de lo que se oye mucho, ¿va? O sea, un papá, una mamá ausente, ¿verdad? Vaya, que naciste, crecieron unos cuantos años y se pela, ¿no? Sí, man. O sea, esto muy mencionado de lo que son las heridas del alma, como el abandono, la traición y la humillación y todo ese tipo de cuestiones que se infiltran muy caro, pues se llaman heridas del alma, ¿verdad? Sí, pero vamos, pasan los años, pasan 20, 30, 40 años, así como mencionas, y yo creo que el cuestionamiento que hay que hacerse uno mismo es, bueno, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, pero eso o sea, ¿qué me trae en el presente? O sea,
quién soy en el presente. ¿Realmente me sirve seguir diciendo o seguir pensando en función de eso? O sea, ya hiciste tu vida, ya tuviste chavos, ya te casaste o no te casaste, ya conseguiste 2, 3, 4, 5, 10 trabajos, ya tu economía ya está hecha, tu vida resuelta, o sea, cosas, cosas de ese tipo cosas de ese tipo que pues vaya, no sé si en el presente realmente siga teniendo un efecto o en qué momento pasas a ser como víctima de esa circunstancia y usarlo Ok. como de pretexto para, Ok. pues, para no, pues para seguir diciendo que te hicieron, ¿no? Sí, es que Ese es el pedo, ¿no? güey, es que ese es el pedo. A mí me parece como estar en una posición en donde te puedes victimizar de eso y echarle la culpa a eso de muchas cosas que tú en tu vida sí puedes cambiar. Ujú. Esa es una, güey. Y por el otro lado, como del daño que te puedes hacer a ti mismo si ni siquiera has intentado. Porque bueno, creo que la manera en cómo trabajar un resentimiento o cómo poder cambiarlo es a través del perdón, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces, güey, se puede pensar, o por lo menos hasta yo mismo viví esto de decir, o sea, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Ni que se mereciera el perdón, ¿sabes? Claro. Entonces nosotros queremos ser como jueces de quién se merece tu perdón o no. Y tú quieres ser juez de la persona que merezca o no tu perdón, güey. Ujú. Al mismo tiempo siendo tú una persona que tú deseas el perdón de la gente a la que has lastimado en consecuencia de lo que te hicieron así. Sí, siempre se oye mucho la víctima se convierte en victimario, ¿no? Con un Sí, pedo así. exacto. Y digo, y ahorita que lo mencionas, yo creo que podría ayudarnos a entender, definir qué significa el perdón, ¿verdad? El perdón Simón. es como lo contrario del resentimiento, porque significa también poder recordar una situación, pero con amor. Simón. O sea, con una emoción más elevada, con una emoción que te haga entender a ti el por qué sucedieron las cosas. Digo, vaya, sí, ya lo hemos platicado, cómo connotar esto de las situaciones difíciles. Yo creo que deberíamos de concentrarnos más en para qué me pasó, o sea, en qué me convertí después Dale. de que eso sucedió, cuánta Sí. fortaleza adquirí, cómo me pude demostrar que ante eso más hábil, más fuerte, más inteligente, o sea, cómo lo utilicé de trampolín para seguir viviendo y yo creo que eso no es que esté mal ni nada, simplemente te sirve más verlo de esa manera que estarte conmiserando y diciendo que te dañaron. Y como tal, digo, sabemos que al final no hay como tal que me dañaron o que dañé, simplemente es un acuerdo y creo que es un tema que podrías explicar lo que es el acuerdo de almas y cómo funciona digo, nosotros ya lo conocemos y me gustaría que se los compartieras. Ok, eso, fíjate que creo que con eso nosotros podemos compartir este punto de vista que hemos tenido como el resentimiento de cómo cambiar esa connotación. Por un lado, es importante lo que mencionaste ahorita, de cuando tú ves como algo positivo lo que eres el día de hoy, güey, pero al final es gracias a lo bueno y a lo malo que has vivido Exactamente. hasta el día de hoy. Creo que ahí puede ser un tema, por ejemplo, no sé, güey, muchas veces que no te gusta tu realidad ahorita actual, ¿sabes? Ujú. Y esa madre es un estado mental, güey, ni siquiera es de que necesites algo para estar mejor, güey, al fin es un estado mental totalmente. Entonces, creo que de ahí viene parte de la solución, de que tú estés bien, estés de acuerdo, estés agradecido con lo que eres el día de hoy. Ujú. O inclusive hay muchas veces que decimos hasta como, no sé, güey, por ejemplo, una persona que puede decir, no, es que yo luché por mis hijos porque a mí me abandonaron y es que yo por eso a mis hijos no les faltó nada. Y, o sea, güey, está muy bien eso. El problema es que o sea, recordar el pasado con coraje, o sea, es de por eso y por eso lo hice y así la chingada. Entonces, en vez de verlo con ese coraje, fíjate, yo creo que qué tan importante podría ser detenerte y preguntarte, la perspectiva que estoy teniendo sobre esto, ¿está bien para mí? Porque al final es ya vi y luego de todos modos sigues sintiendo como que ese vacío y como que debes, güey, como que esas cosas no quedan atrás. Entonces al final sería, no mames, güey, o sea, gracias a ese dolor que yo sentí, ve todo lo que pude hacer por mi familia. Claro.
un ¡pum! impulso. Sí, o sea, me ayudó, güey. Ujú. Y porque en realidad lo dicen, güey. O sea, si te fijas, bro, esta expresión que acabo de usar yo, mucha gente la dice, güey, pero lo hace a través del coraje. Ujú. Entonces, si uno puede darle una connotación positiva de, güey, realmente todo ese dolor que yo sentí me hizo ser quien soy el día de hoy y poder experimentar esto que yo Claro. necesitaba experimentar. Ahora, el resentimiento nosotros lo conocemos a nuestro punto de vista al día de hoy para poder experimentar lo que es el perdón, güey. ¿Simón? Ujú. Entonces, el acuerdo de almas del que hablamos nosotros es un acuerdo de almas que se hace desde antes de que nosotros vengamos a esta experiencia como humanos, como Experimentarnos personas. como personas. A esta vida donde nacemos, todos depende la connotación que le pueda dar al espíritu, al alma, a lo que tú quieras, pero al final existen acuerdos de almas entre nosotros. Esos acuerdos de almas se hicieron antes de que nosotros viniéramos a esta experiencia. Y al final, estos acuerdos que nosotros hacemos son para poder experimentar cosas que no podemos experimentar en nuestra esencia más pura, güey, que es amor. Cuando estamos evolucionados en almas, güey, no sabemos lo que es el odio, no sabemos lo que es el perdón, no sabemos lo que es sentirnos incompletos, no sabemos lo que es el rechazo. No existe nada de esto. Esto se vive en nuestra experiencia ya como humanos. Entonces, al final, estos acuerdos que existen entre nosotros son para poder experimentarnos. Entonces, nosotros hacemos acuerdos antes de para poder experimentar, por ejemplo, el perdón, porque queremos saber qué es el perdón, güey. Entonces, para nosotros poder experimentar lo que es el perdón, pues necesitas que alguien te haga daño. Alguien se tiene que pasar bien de lanza contigo. Pero bien cabrón de verga contigo, güey, Sí, ¿sabes? sí, o sea, sí. neta, güey, o sea, aquí yo sí me puedo ir a como de no mames, güey, entonces tal vez en mi vida, güey. O sea, los abusos que yo sufrí de chavo, güey, los putazos, güey, los abusos emocionales, güey, las carencias que yo tuve, todo eso, al día de hoy yo me doy cuenta, güey, que tal vez eran acuerdos que yo tenía, ¿sabes? Ujú. Para poder experimentar ese dolor y al final en un momento dado empezar a experimentar lo que era el amor, el perdón, el integrarme después de tanto tiempo sentirme desintegrado, güey, ¿sí me explico? O sea, Claro. el integrarme conmigo mismo después de tanto tiempo abandonarme, güey, como todo ese pedo, pero, o sea, eso es viéndolo de esta manera, entonces al final tú y yo podemos haber hecho un acuerdo desde antes de venir aquí, güey, Ujú. ¿no? Y nuestro acuerdo es pues entonces que yo pueda experimentar el perdón para que yo pueda perdonarte, güey. Tú me tienes que hacer un chingo de daño a mí, güey. Sí. Entonces, si yo veo eso, güey, de esa manera, que esto es un acuerdo de almas con el cual una persona viene a mi vida a hacerme un putero de daño, güey, para yo poder experimentar lo que es el perdón por esa persona, güey. Entonces, cuando ocurren las situaciones, o por lo menos el día de hoy, cuando ocurre algo similar, güey, que yo siento que llega alguien o algo a lastimarme, güey. Primero identifico que cuando me lastiman, pues es mi ego. Claro. Al fin, ¿sabes? Sí, el ser no se puede lastimar. No, güey. O sea, nadie te hace nada. La gente hace cosas y tú te Tú lastimas. decides qué hacer con esas cosas Sí, que la man. gente hace. Exacto. O sea, tú puedes ahorita levantarte e irte. Hiciste una cosa, güey. A mí no me hiciste nada. Sí, es neutro. Es Todo neutro Las totalmente. acciones todas son neutras. Exacto. Y yo puedo emputarme porque te fuiste, güey. O puedo dejar que te vayas y que eso no genere nada dentro de mí, güey, y aceptarlo. Claro. Este güey ya se fue, ya se acabó el pedo. Ujú. Entonces, creo que aquí algo muy importante que tú ya mencionaste ahorita es preguntarnos, en vez de por qué viví esto, sino para qué viví esta situación, güey. Entonces, así mismo es como yo entiendo, fíjate, ahí nosotros tenemos la referencia de este pedo de recuerdo de alma sobre la explicación que dan en el libro de Conversaciones con Dios 1. Si la gente que nos escucha lo quiere leer, lo recomendamos bastante. Machín. Bastante, en el cual el acuerdo que se hace entre estas dos almas es precisamente para experimentar el perdón a través del daño que le va a hacer un alma a la otra. Y a mí la parte que más me gusta de todo este pedo es cuando el alma le dice, nada más haz una cosa por mí. O sea, el alma que va a lastimar. Sí. Simón, tú eres la que quiere experimentar el perdón, yo soy la que te voy a Sí, chingar. Entonces, y el alma le dice nada más así como, nada más te voy a pedir una cosa. Cuando estemos en nuestra experiencia y que yo te esté haciendo daño a ti, Ujú. nada más no se te vaya a olvidar quién soy. Y que Claro, todo lo ok. que hago, lo estoy haciendo por amor que siento por ti. Exactamente. Entonces, Para que tú puedas experimentar esa otra parte que es Puta, las güey. emociones chidas. es lo más Y verga. yo creo que ahí, digo, yo la primera vez que lo escuché, como que me hizo mucho clic. Cabrón. Me hizo mucho clic en esa parte principalmente, o sea, cuando te dice, arre, o sea,
yo te voy a tirar el paro, o sea, así en palabras más coloquiales, yo te voy a tirar el paro Simón, a que tú conozcas las cosas tan chingonas como son el perdón, el amor, pero a través de eso te voy a tener que hacer daño, te voy a lastimar, a lo mejor voy a abusar de ti, a lo mejor te voy a abandonar, el daño que sea, ¿no? Te voy a desmadrar. Pero no se te olvide por qué lo estoy haciendo y no se te olvide quién soy. Simón. O sea, no te vas a emputar de más y vas a durar toda la vida así y se te olvida por qué lo estamos haciendo. Digo, como que esa parte me hizo mucho clic, te digo, porque me hizo como que llevar a la comprensión muchas cosas que han pasado en mi vida y a muchas personas y ya no importa tanto como que la intensidad de las cosas que hacen, sino el motivo real. Y el motivo real es lo que me tiene viviendo en este momento como en plenitud, en paz, en amor, en abundancia y todas esas cosas muy chingonas, ¿no? Que al día de hoy experimento. Digo, esa es la parte más suave de lo que es esta explicación. Simón, y yo creo que si lo podemos ver así, güey, entonces todo el daño que a nosotros nos hicieron, o sea, y a lo mejor, no sé, güey, a todos nos han hecho mucho daño, todos venimos de un pasado a lo mejor fuerte, unos mucho, otros no tanto, eso no importa, güey, al final cada uno se siente lastimado con las situaciones diferentes o circunstancias como las ha vivido, no hay problemas grandes, chicos, sino el cómo lo experimentaste tú en su momento. Entonces, al yo poder entender, güey, que todas estas cosas que viví es un acuerdo de almas entre las cuales yo mismo lo deseaba en mi vida para poder experimentar la contraparte positiva de. Entonces, es muy loco, güey, voltear a ver y decir, entonces el daño que me lo hicieron por un acuerdo que existía a través del amor desde antes de. Entonces, si es de esa manera, güey, yo puedo voltear a ver mi vida y decir, cada vez que he experimentado dolor en mi vida, es real. Nosotros conocemos el dolor como piedra angular de crecimiento. Claro. Entonces, es real. Cada vez que he sentido dolor, ese mismo dolor me ha llevado a evolucionar para poder estar bien. Exactamente, fíjate, y es algo bien cabrón porque el resentimiento o sea, digo, yo creo que los que andamos en estos temas ya en conocimiento, hemos escuchado la frase de que el resentimiento es como el veneno que te tomas tú, esperando que le haga daño a la otra persona. Y al final eso es muy cierto porque tú puedes seguir cargando esa idea, puedes seguir cargando ese sentimiento, y sabes, o sea, la otra persona ya hasta se le olvidó, ni en cuenta, ni siquiera eres nada en su vida. O sea, esa persona anda allá viviéndola chingón, ni siquiera se acuerda, y tú sufriendo, cabrón, acá, ¿no? Con esa idea bien metidota, ¿no? O sea, sí, güey, totalmente. O sea, es más, deja tú, güey, pasan los años y esa persona ya se murió, mamón. Y tú sigues resentido, sigues cargándolo, sigues llenándote de... O sea, yo creo que esa es como que una métrica donde tú sí te puedes poner a gestionarte y decir, bueno, güey, o sea, ¿realmente me conviene estar de esa manera? O sea, esa persona ya ni existe, ya ni la veo, ya ni... Ay, pero es que el daño está hecho. Sí, el daño te lo haces tú mismo, no queriendo elegir recordar eso de manera distinta, entendiendo que la persona fue cobarde, fue ignorante, no supo cómo, no tenía amor para dar, también vivió las mismas. O sea, cuando te metes en la comprensión, realmente puedes saber que la otra persona ni siquiera, o sea, actuó totalmente desde la ignorancia. Sí, o tú pudieras decir, introspectar un poco más, bueno, me hizo este tipo de cosas, pero detrás de eso también que había, digo, el ejemplo es cuando ya llega así como una perversidad, cuando ya los actos son como de venganza, ¿no? Así como que el toma y daca, ¿no? En las relaciones, no solo de pareja, pero pasan pues entre las personas, de todo tipo, ¿no? O sea, siento que me hacen, y en base a eso, entonces ahora va la mía. Y luego de allá para acá, o sea, y es pura lastimación. Y luego de repente llega como que las ideas estas de que quieres que todo esté suave, pero pues al final ya hay mucha lastimación, ya hay mucha idea, ya hay mucho ego lastimado, ¿no? Y no hay así como que la oportunidad o la emoción tan fuerte como para hacer a un lado todo eso y borrón y cuenta nueva. Digo, por eso cuando ya empiezas a dar vuelta en esa bolita, o sea, a veces es imposible pararla, y es cuando se dan
pues al final las separaciones, ¿no? O sea, por la frustración de no poder hacer algo al respecto a tiempo, o tan contundente, o tener una madurez emocional de poder a través del diálogo, o a través de conocerte tú mismo, ¿verdad? Y de crecer personalmente, espiritualmente, y que puedas darle la vuelta a esas cosas, ¿verdad? Y poder estar bien con esa persona. Ahora, creo que acá ahorita mencioné algo muy, muy chingón, güey, que tiene que ver con la comprensión. Fíjate, güey, yo considero que no existe el bueno, lo bueno y lo malo, o el que realmente tú puedas dañar a alguien. Y aplica de la misma manera de aquí para allá y de allá para acá, güey. ¿Sabes? O sea, no nada más es, no, yo no he hecho nada malo, no, güey. Sino más bien, güey, como yo pude llegar a ese punto de comprensión fue de dos maneras. Primero fue a través de mí, por los resentimientos que yo tenía hacia conmigo, güey, tanta culpa que yo llegué a cargar, güey, todo el tiempo, cómo me juzgaba, cómo me lastimaba, cómo cargaba con las cosas que yo había hecho en mi pasado. Ahora, una manera fue comprenderme y aceptarme, güey, y decir, ok, güey, es que en realidad en su momento, cuando yo actué de esa manera, era la capacidad de conciencia que tenía en ese momento, güey. O sea, neta, si tú te vas, güey, a esas cosas que has hecho, güey, que al día de hoy destituyes como equivocadas, como así, en su momento, güey, en el nivel de conciencia que tú tenías, era lo mejor que pensabas que podías hacer, güey. Sí, sí. Entonces, o sea, si yo obviamente me juzgo ahorita, güey, con el nivel de conciencia que tengo, mi pasado de manera negativa, pues claro, güey, todo lo va a destituir, no seas mamón, güey. O sea, hace 10 años yo vivía en estado salvaje, güey, ¿sabes? O sea, por decirlo de una manera, Pinche Tarzán, güey. pinche silvestre, güey. ¿Sabes, güey? Entonces, totalmente, cabrón. Entonces, por eso, güey, al día de hoy yo puedo comprender y decir, ok, güey, es que en su momento, no es que yo ande por el mundo, güey, y diga, no mames, voy a hacer esto para que chingarme a este y a este y a este. Sí, no O sea, es con intención. No, güey, neta que no, güey. Entonces yo entiendo, güey, que ha habido situaciones que yo en su momento actúo porque a mi nivel de conciencia ese momento era lo que yo pensaba que estaba bien, güey, o lo mejor que podía hacer, güey, por así decir. Ahora, esta madre o el pensar así hacia contigo, pues no nomás a conveniencia hacia contigo, güey, o sea, va en todos sentidos, güey. O sea que cuando a mí me dañaron, güey, la persona que actuó como actuó a su nivel de conciencia de la mejor manera que sentía que podía hacerlo, güey. Exactamente. Si yo me lastimé, güey, ese es mi pedo porque algo tenía que entender, güey. Claro. Sí, y ese es el pedo, digo, o sea, la gente, pues nomás, o sea, nomás hace cosas, güey. Es que es algo muy cabrón, güey, sí, porque güey. en Chile a ti nadie te hace nada, güey. No hay capacidad como para que alguien pueda llegar a lastimarte, o sea, en la realidad. Tú te puedes poner, o sea, si tú quieres, de ¿va? victimota, o es más, güey, o sea, dime cuántas de las situaciones no te has puesto de pechito, güey, para que te pasen encima, güey. Porque eso se vuelve como hablábamos ahorita hace rato, es como una de esas adicciones emocionales, ¿no? Como un placer retorcido. Ándale, como que a través de esas cuestiones logras un objetivo mayor, güey, o sea, no, yo me voy a victimizar un chingo y me voy a hacer el pobrecito y la chingada para que la gente, ay, se compadezca de mí, me aviente con, ¿sabes, güey? Sí, o sea, sí, me voy a hacer que estoy bien pendejo y no sé hacer nada. Ese tipo de cuestiones. Voy a dar güey. lástima para que me ayuden y al final Ándale. consigues, no es forza. O sea, fíjate, un tema así, güey, voy a ser pendejo y esto y que la gente sienta que no puedo y tú te vas creyendo una historia dentro de ti, güey, que vales verga y eres un pendejo para hacer las cosas, bla, bla, bla. Y al último lo único que querías era no hacerte responsable de tu vida. Exactamente. ¿Sabes? Y por otra parte, o sea, yo creo que también hay que gestionar esto, o sea, realmente si tú estás emputado o estás resentido con una persona, ¿verdad? Nunca te has preguntado así como que, bueno, y realmente el beneficio de que eso haya sucedido, ¿cuál es, güey? Por ejemplo, imagínate el escenario vamos a hablar del abandono de un padre, vaya, en el cual el padre era agresivo, güey, le pegaba a mamá, güey, era desobligado, güey. O sea, borrachín, güey, esos que llegan y hacen un desmadre. Es un personaje de esos chingones. De esos caricaturescos, güey, que realmente generan un putero de tribulaciones dentro de un hogar, ¿no? Sí, güey. Sí, o sea, sí. Yo creo que ya cuando creces, si llegas a entender, qué bueno que se fue, güey, no mames. Sí, güey. O sea, al final, el resultado fue positivo porque yo creo firmemente que
cuando sucede una cosa de las que nosotros pensamos que son muy culeras, güey, es que sucede eso, güey, para que no suceda algo peor en el futuro, güey. Por eso suceden a tiempo, güey. A veces lo que sucede es muy grave, güey. A veces son muertes, a veces son, digo, cosas que no nos imaginamos. Que también, como nosotros ya sabemos, son creaciones de uno mismo, ¿verdad? Al final todo va siendo consecuencia de las creaciones que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Pero imagínate que tú pudieras entender por lo que has estado resentido de cuál fue el beneficio, o sea, ya no fijarte en la parte negativa, sino cuál fue el beneficio de que esto sucediera. Como te decía ahorita, crecí como persona, me empujé a trabajar desde chiquito y pude darle amor a toda mi familia, a mis carnales, a mi jefa, X, ¿verdad? A través del esfuerzo que yo tuve desde pequeño. Si no hubiera sucedido eso, no hubiera tenido el impulso para tener que hacerlo. Exacto. Pasó esto porque yo, y en base a lo que pasó, yo me convertí en esta chingonada. Me hice más sensible, me hice más amoroso. No permití que en mi generación siguiente ocurriera eso. O sea, me sirvió para ser el mejor padre, me sirvió para estar más al pendiente, me sirvió para dar más amor, me sirvió para repartir más alegría, para ser más sensible, para ser más empático con la gente. Sí, bueno. Y es que creo yo que ahí es la clave, güey. O sea, esa es la clave. Que era precisamente algo que hemos platicado. Por ejemplo, si tú el día de hoy, güey, ves lo que eres y te gusta lo que eres y quién eres, entonces al final tienes que aceptar como algo positivo o tienes la oportunidad de ver con amor todo lo que te ha ocurrido. O sea, platicamos hace rato o hace tiempo y observábamos a lo mejor una circunstancia de mi vida donde había gente en mi vida, luego ya no, güey, las circunstancias, cómo se fue llevando todo. Y a lo mejor había material como para yo ponerme, porque creo que de ahí vino la plática, ¿no? Del material que había, o la oportunidad que había de victimizarme y ponerme en un papel molesto, resentido, bla, 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 como todo eso, ¿no? O sea, me lastimaron y ya sabes, ¿no? Hacerle el drama, chingón. Sí, porque te gusta el drama, güey. O sea, cuando te gusta el drama ya vale verga, güey. La neta, güey. Entonces, pero al final lo que yo experimentaba en ese momento es que lo que yo estaba viviendo, o en lo que me estaba convirtiendo, lo que soy el día de hoy, güey, lo que venía haciendo desde ese entonces, güey, yo estaba amando ese proceso, güey, ¿sabes? Esa madre como que, por ejemplo, cambió mucho mi entorno social, güey. De tener mucha gente a mi alrededor, güey, a tener muy poca gente a mi alrededor, güey. Entonces tener más tiempo. O sea, y te lo hablo porque al final puede ser, no mames, güey, es que me quedé sin amigos y sentir como abandono y soledad. Y, o sea, porque creo que esas son las dos vertientes, güey, ¿sabes? Las dos oportunidades que había, güey. Claro. Una es, no mames, y me quedé sin amigos y me dieron la espalda. O sea, todos esos sentimientos que pudieron haber existido, pero no existieron, güey, gracias a que lo que yo estaba experimentando, como que procuré verlo de la manera más positiva. Para mí fue, cabrón, bueno, pues es que tengo más tiempo para estar conmigo. Órale, qué chido, güey. ¿Cómo se siente eso? Órale, a ver, y entonces empezar a experimentarme de una manera muy distinta, güey, con un entorno social totalmente diferente, güey. Y más libre. O sea, obviamente sí, güey, porque al final no había como... Cuando yo así lo entiendo, ¿no, güey? Cuando mi entorno social era tan grande, pero tan marcado, güey. No solo grande y separado, no, grande y muy junto, güey. Y tan marcado, güey, con las ideas y todo ese desmadre. Entonces, al final, sí, güey, o sea, siempre se medía a través de muchos puntos de vista. Entonces, al no tener eso, güey, cambia el entorno social. También cambia la manera en cómo veo las cosas que hago, güey, sobre todo. Y empiezo a experimentar de una manera más libre, más distinta y como más unilateral, güey, en decisiones, en análisis de las cosas, güey, en cómo tomo las cosas que vivo, güey. O sea, ya no como alguien me diga que las tome, güey, sino como, güey, yo lo voy a ver como yo quiero y a ti te vale verga, güey. Así de sencillo, no es tu pedo, güey. Se acabó. ¿Sabes, güey? ¿Te parece cómo lo vi? Neta, güey, me vale 3 kilos de riata, güey. 3 hectáreas. 3 hectáreas hechas bola, güey, ¿no? O sea, ¿y por qué me vale, güey? Porque al final... Lo que estoy viviendo yo, a ti no te afecta, güey. Si tú tienes un punto de vista sobre eso, está chido. Que es tu punto de vista. Sí, nomás cuida no juzgarlo, güey, porque lo que tú juzgas, güey, te conviertes en eso, güey. Claro. ¿Sabes? Entonces, al final, para mí es,
tú y yo no tenemos el mismo punto de vista, se acabó, va. Exactamente. Pero lo más chingón, güey, o al punto al que iba es una oportunidad, güey, que yo viví de cambio, porque en realidad fue eso, güey, no fue otra cosa, fue de cambio. Para mí, güey, fue experimentarme de una manera que yo estaba amando mucho en lo que me estaba convirtiendo o el proceso en el que me encontraba, güey. Entonces, si yo amo el proceso en el que estoy, lo que soy el día de hoy, güey, y las cosas que están ocurriendo en mi vida, entonces, por pura consecuencia, güey, por pura, pues sí, como en consecuencia o en cadena, güey, ¿sabes? Uh-huh. Si me voy hacia atrás, güey, entonces amo todo lo que he vivido, güey, porque cada una de las cosas que yo he vivido en mi vida me han traído a lo que soy el día de hoy, güey. Y el día de hoy, güey, he podido tocar, güey, he podido experimentar lo que es el amor por mí, quién soy, güey. Exactamente. Entonces, cuando has entendido eso de que a través de lo que vas viviendo o te van haciendo, ¿ah? Te puedes convertir en una versión mucho mejor y puedes estar pues bien. O sea, yo me imagino que de las cosas más generales que todos anhelamos en la vida es vivir en amor, estar en paz, ser feliz. Totalmente. Y cosas así muy, Sí, muy, muy tranquilo, generales. güey. Pero Ajá. entonces, a través de las cosas que te pasan, como decías ahorita, en el proceso, cuando se pone bien cabrón, ¿cómo podrías resentirte con eso si te ha convertido en algo mejor? Sí, man. ¿Verdad? Entonces, Sí, man. yo creo que podemos, me atrevería a decir que los resentimientos arren. Podrías vivir el proceso, podrías emputarte, podrías sentirte bien triste, podrías sentirte traicionado, podrías tener el sentimiento que tú quieras. Y es válido, güey. Sí, es que Hay si que hay dejarlo dolor, que entre. está bien sentirlo, Y hay que güey. dejar que Sí, sienta, que, o sea, experimentate, Sí, ¿verdad? sí, sí, Experimentate a en huevo. eso, o sea, llórale, o sea, tírate en la cama, no hay pedo, güey. Sí, sí, sí. Vívelo. Pero después de eso, entiende que tuvo un motivo, que tuvo un objetivo, ¿ah? Y el objetivo es, como te decía, el crecimiento, fue el impulso, fue la oportunidad, fue el crecimiento. Sí, O sea, al final, yo creo que no podrías resentirte con eso primero. Segundo, ahorita te decía, los resentimientos hacia con Dios, hacia con la vida, hacia con el universo, como lo entiendes. Ujú. Al final, tu poder superior, tu Dios, tu Buda, como tú, a quien tú, A quien le vayas. no hay pedo, eso está bien, Sí. está bien para lo que sea. En una connotación de que si Dios es amor, Dios no conoce el odio, Dios no conoce el rencor, entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, no podría existir como tal el resentimiento porque Dios no odia. No hay, güey. O sea, no lo conoces, o sea, en el momento en el que tú le quieras pedir perdón o que, pues te va a voltear y te va a decir, pues, ¿de qué me hablas, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? Creo que hasta es un tema de ego, ¿no? Perdónate ¿Cómo- tú, güey, cómo- pues pendejo, güey, o sea, ¿Cómo ¿qué puede pedo? pensar ¿No? una persona, güey? Fíjate cómo está cabrón este pedo, ¿eh? Porque cómo somos tan egocéntricos, güey, como humanos. ¿Cómo puedes pensar tú que tú tienes la capacidad de hacer algo para que Dios se lastime, güey? Imagínate la pendejada. Pues si te hizo, güey, ya sabía que eras un... ¿Sabes? Sí, güey. Como tú te quieras ver, termina la frase. Sí, güey. Es más, te damos 3 segundos. No, ma- Sí, güey, o sea, al final es como nadie tiene la capacidad de hacer algo que lastime a Dios. Entonces, te puedes comprender, la comprensión aplica para alguien más y para contigo, que puedas perdonarte y trabajar esos resentimientos contigo. Ahora, muchas veces nosotros sentimos que hacemos algo que ofende o lastima a Dios, güey. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso, güey. No es una estupidez por lo que acabamos de decir. Entonces, por lo tanto, no existiría un remate, güey, porque es lo que luego piensa uno. Me abandonó, no me hace caso. Ya sabes, ¿no? Yo creo que nos vamos a aventar un capítulo de eso también después. Lo prefiere a él que a mí. Sí, o sea, güey, ¿sabes? O sea, no más porque a él sí le da y a mí no. Y es Sí, como, güey, güey, sí, o sea, hay güey. muchas razones. Sí, un pedo de celos. bien Sí, cabrón, ¿no? sí, güey. Entonces, no hay, güey. O sea, tampoco eres víctima de Dios, por así decirlo. Entonces, No existe como tal un castigo divino. pues no existe, no güey. existe. No existe. Aunque tú en tu juicio pendejo, güey, Si lo quieres ver a huevo. quieras que a ese güey, porque hizo algo, güey, que te lastimó, viva un juicio, güey, súper Sí, culero, no, ¿sabes, güey? no. Entonces, así como, güey, pues siéntate y quédate esperando, güey, te la vas a pelar bien cabrón, güey. Y sobre todo,
todo el tiempo, güey, que tú estés anhelando, güey, o deseando, güey, todo ese pedo, el daño te lo haces tú, güey, eso es lo más culero de todo, güey. El daño como que te lo vas tragando tú, güey, te vas amargando, güey. Y el otro, güey, como ni se acuerda, pues anda Le la vale pendeja, güey, ¿sabes? En su mundo. No le acá, valen 3, le dan como 5 como hectáreas. 5, güey. Ah, no De más bus como, vida. no menos como 10. Sí, güey, o sea, muy cabrón. Entonces al final es, ¿qué te conviene a ti, güey? Ujú. Yo creo que ahí es la clave, porque alguien pudiera inclusive escuchar y decir, ah, no mames, qué pelada. Está bien, güey, lo has intentado hacer algo diferente a lo que has venido haciendo. No, pues no. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no cuestionas lo que has venido haciendo el día de hoy? Tal vez te sirva, güey, algo diferente. Y deja tú, digo, de las cosas más importantes que hay que entender, así como el resentimiento te lo tragas y esperas que le haga daño al otro, pero en realidad te lo haces tú mismo. De la misma manera es el perdón no es hacia con la otra persona. Ah, es hacia contigo. El perdón es hacia contigo mismo, para que tú te sientas bien, para que tú estés en paz, para que tú estés tranquilo. Digo, al final, esa es la idea de cómo entenderlo, porque si nos vamos a un nivel espiritual, tener un resentimiento por dentro no es una emoción, no es un sentimiento que a tu ser le agrada, te saca de balance, no te deja estar en paz. Digo, eso se puede sentir. ¿Y qué crees? A través de eso, a través de estarlo cargando, a través de estarlo sintiendo de esa manera, tu mismo ser va a enfermar a tu cuerpo con cánceres, Sí, con bolas por aquí y por allá, te van a dar dolores, te va a dar chorrillo cada vez que te acuerdes, pinche hígado se te va a retorcer, o sea, te va a ir causando consecuencias. ¿Para qué? Porque tu ser busca ser pleno, busca estar en paz, y cuando no es de esa manera, empieza a enfermar tu cuerpo para poder ser libre y para poder estar en paz. Entonces, sigue resintiéndote, síguete llenando de ideas, sigue odiando hasta que te dé cáncer. Dijo a mí me da mucha risa un güey que yo escuché que decía, resiente hasta que te sangre el fundillo, cabrón. O sea, ¿para qué te quieres esperar a tener consecuencias de ese tipo, güey? Exacto, güey. O sea, para neta, algo vale tanto tu atención, o tanto vale el estar con esa idea, como para que enfermes, como para que te sigas dañando, como para que te quite la tranquilidad, como para que no te deje dormir, güey. Neta, ¿consideras que vale tanto? Sí, güey. Yo no creo que valga nada ni nadie más que tu bienestar o el que busques estar bien tú. O sea, al final es una elección, y al final podemos decir, o sea, los resentimientos, pues sí son una elección, güey. sí, Y mientras así. tú quieras mantenerte con tu ego lastimado, ego pedorro, o sea, en vez de utilizarlo chingón, como Sí. nosotros ya sabemos acá Sí, de guardaespaldas y la sí, chingada, sí, güey. ¿verdad? Mientras sigas tú con esa idea, pues ahí queda. Total, es tu elección, ¿verdad? Se cayó y se quedó. O sea, al tirado, final, no digas que nadie te lo dijo. ¡Ah, huevo, no! No digas que nunca nadie te advirtió. O sea, ¿acaso chingado? ¿Acaso? Pues sí, güey, yo creo que es importante. Digo, al final es nuestro punto de vista de las cosas. Creo que a nosotros nos ha servido verlas también así crudas, güey, de frente, ¿no? Sí, Creo que es la manera mejor de ver las cosas. Y lo más chingón es de que, pues, es nuestro punto de vista, a quien le parezca está bien y a quien no también. Sí, pues es que deja de aferrarte nomás a tu idea, porque al final de ahí viene tu resentimiento, de tu pura idea, de tu puro juicio, de cómo quieres ver a huevo las cosas, o sea, ya, libérese, ya, Sí, deja el pesar, suéltese, o sea, sí, güey, la neta. ya, vive en paz, No más. experiméntelo para que vea qué chingón es. Qué chingón se siente, güey, exacto. Bueno, pues yo creo que Con eso llegamos al fin. ahí queda. Al fin del Ahí día. quedan los resentimientos, ¿no? A huevo. Pues salud, carnal. Vale, saludcita. Y tómale, porque ya ves que si no nos regañan. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Dale like. Suscríbanse. Compártanos. Y compártanos, ayúdenos a crecer. Digo, a lo mejor si estás viendo esto es porque en algún momento algo ya te sirvió, o ves que son temas chidos, pues la neta, pues digo, sí. son temas que no se hablan así tan abiertamente, pero sí son temas que todos cargamos en algún momento, y Exacto. en algún momento nos hacen batallar, o simplemente no tenemos la información, y pues
pues está chido, o sea, Totalmente. temas como este pedo, digo, nosotros nos mama un chingo hablar de este tipo de cuestiones porque es lo que nos ha dado vida. Exacto. Sí, bueno. Y Es como te decía mi carnal, pues síguenos en nuestras redes, ¿verdad? Y compártenos y pues yo creo que no queda más que decir que yo soy Joe y yo soy Saúl. y nosotros somos Authentic. Authentic. Hasta la próxima. Arre.